Hola, soy Padre Francisco Martínez Aguilar, un sacerdote ortodoxo de Sevilla, España. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que cambiará la forma en que ven la fe y su relación con Dios. Lo que experimenté durante mi experiencia cercana a la muerte revelará verdades que pocos conocen sobre nuestra conexión con Jesucristo. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático. Vaya que Dios tiene formas misteriosas de hablar con nosotros. Durante décadas he dedicado mi existencia al servicio de la Iglesia, creyendo firmemente que mi fe me daría toda la tranquilidad y certeza que necesitaba cuando llegara mi hora final. La Biblia nos enseña en Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo confiaba plenamente en esta promesa. Cuando los médicos me diagnosticaron un cáncer terminal, sentí que estaba preparado para encontrarme con mi Creador. Había estudiado las Escrituras toda mi vida, había guiado a otros en su camino espiritual y creía conocer lo que me esperaba. Mi familia estaba a mi lado, al igual que varios compañeros del sacerdocio que habían sido mis hermanos en Cristo durante tantos años. Todos orábamos juntos, buscando la paz que solo Jesús puede dar en momentos tan difíciles. Recuerdo haber mirado a mi hermana menor a los ojos y haberle dicho: «No te preocupes, voy a un lugar mejor, donde nuestro Señor me espera con los brazos abiertos». Sin embargo, lo que experimenté después de que mi corazón dejó de latir fue algo para lo que ningún seminario, ninguna homilía, ninguna enseñanza me había preparado. La Biblia habla de muchas cosas sobre la vida después de la muerte, pero hay experiencias que van más allá de lo que las palabras pueden describir. Jesús mismo dijo en Juan 3:12, «Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?». Y ahora entiendo profundamente el significado de estas palabras. Lo que viví después de mi muerte clínica desafió todo lo que creía saber sobre nuestra fe y sobre Dios mismo. La experiencia que estoy a punto de compartir con ustedes no es fácil de contar. A veces las lágrimas todavía brotan cuando recuerdo ciertos momentos, pero siento que tengo la responsabilidad ante Dios y ante ustedes de compartir esta revelación. Como dice el libro de Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta experiencia transformó completamente mi comprensión de la fe, de la Iglesia y de nuestra relación personal con Jesucristo. Y creo que puede hacer lo mismo por ti si estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto a la verdad que Dios quiere mostrarte. Cuando mi alma se separó de mi cuerpo, lo primero que experimenté fue un vacío absoluto que me dejó completamente desconcertado. Dios mío, no había luz ni oscuridad, simplemente una nada que parecía extenderse infinitamente. Era como si estuviera suspendido en un espacio que no era espacio, existiendo sin existir realmente. La Biblia nos habla del valle de sombra de muerte en Salmos 23, pero esto era diferente. No había valle, no había sombras, solo un vacío que parecía devorar incluso mis pensamientos. Siempre había imaginado que al morir, mi alma volaría directamente hacia Jesús, que sería recibido por ángeles o al menos experimentaría algún tipo de transición hacia la luz divina que tantas veces había predicado en mis homilías. De repente, como si respondiera a mis pensamientos confusos, comenzó a formarse una especie de niebla grisácea a mi alrededor. No era espesa ni liviana, simplemente estaba allí, envolviéndome. Y entonces lo sentí. No estaba solo. Había presencias, entidades que no podía ver, pero cuya existencia percibía claramente en aquella bruma. Era como si cientos, tal vez miles de ojos invisibles me observaran desde cada ángulo posible. La fe que había profesado durante toda mi vida parecía insignificante en ese momento, como si la Biblia que tanto había estudiado no hubiera mencionado nada sobre este lugar extraño. Recordé las palabras de Job 38:17, donde Dios pregunta: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la sombra de muerte? Y me di cuenta de que, a pesar de mi devoción,
Nunca había comprendido verdaderamente el misterio que encerraban estas palabras. Los murmullos comenzaron suavemente, casi imperceptibles, pero fueron aumentando gradualmente hasta convertirse en un coro de voces que resonaban directamente en mi mente. No los escuchaba con mis oídos. ¿Acaso tenía oídos en este estado? Sino que penetraban directamente en mi conciencia. Eran voces cargadas de desesperación, algunas acusatorias, otras suplicantes. ¿Dónde está tu Dios ahora?, parecían preguntar. ¿De qué te ha servido una vida de devoción? Otras voces susurraban, estás perdido como nosotros. Nunca antes había experimentado tal angustia espiritual. Como sacerdote, había consolado a muchas personas en su lecho de muerte, asegurándoles que Jesucristo los recibiría en su reino. ¿Había estado equivocado todo este tiempo? ¿O era esto algún tipo de prueba divina? La duda comenzó a corroer la fe que creía inquebrantable y por primera vez sentí el verdadero peso del temor espiritual. Con horror creciente, comprendí que me encontraba atrapado en algún tipo de lugar de espera, un limbo que no era ni el cielo ni el infierno, que había predicado durante tantos años. No había paz, no había la presencia reconfortante de Dios que tanto había anhelado. La Biblia menciona en 2 Corintios 5:8 que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, pero yo no sentía la presencia del Señor por ninguna parte. Solo este vacío gris poblado de entidades invisibles y murmullos inquietantes. Intenté rezar, buscar consuelo en los salmos que había memorizado a lo largo de décadas, pero las palabras parecían huecas, como si hubieran perdido su poder en este reino extraño. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Jesús en la cruz, Mateo 27:46, resonaron en mi ser con un nuevo y terrible significado. ¿Era posible que incluso como sacerdote dedicado hubiera estado completamente equivocado sobre lo que nos espera después de la muerte? Mientras la ansiedad crecía dentro de mí, una realización aún más aterradora comenzó a tomar forma. Quizás este era mi destino final. Quizás todas las promesas de la Biblia sobre un paraíso junto a Cristo eran solo metáforas, no realidades, literales. ¿Y si toda mi vida de fe había sido en vano? La duda es el veneno más potente para el alma, y en ese momento estaba siendo inundado por ella. Intenté recordar pasajes de las Escrituras que pudieran darme algún tipo de orientación en este lugar desconocido, pero era como si un velo hubiera caído sobre mi memoria espiritual. Había dedicado mi existencia a guiar a otros hacia la luz de Jesús, y ahora me encontraba perdido en una penumbra sin fin, rodeado de presencias inquietantes que parecían alimentarse de mi creciente desesperación. ¿Es esta la recompensa por una vida de servicio?, me pregunté, y mientras esta terrible pregunta resonaba en mi conciencia, sentí que algo más ominoso comenzaba a manifestarse en aquel vacío grisáceo, algo que pondría a prueba los fundamentos mismos de mi fe en Dios de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia inmensa que parecía surgir de las profundidades mismas de aquel vacío. No era una entidad física como la entendemos en nuestro mundo, sino una especie de sombra colosal que traía consigo una autoridad oscura y sobrecogedora. Madre mía, jamás había experimentado algo así. Esta presencia parecía conocerme íntimamente, como si hubiera estado observándome durante toda mi vida terrenal. El miedo que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el temor a un dolor físico, sino un terror existencial que sacudía los cimientos mismos de mi ser. La Biblia habla del temor a Dios como el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, pero esto era diferente. Esto era un miedo que no edificaba, sino que destruía. En ese instante, una duda terrible me golpeó con la fuerza de 1000 martillos. ¿Estaba en el lugar equivocado? Durante toda mi vida como sacerdote había predicado sobre el cielo y el infierno, sobre la salvación a través de la fe en Jesucristo. Había consolado a moribundos asegurándoles que la paz de Dios los esperaba, pero ahora, enfrentado a esta presencia opresiva,
todas mis certezas se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Y si mi interpretación de las Escrituras había sido errónea? ¿Y si había estado guiando a mis feligreses por un camino equivocado? La duda es la herramienta más poderosa contra la fe, y en ese momento estaba siendo completamente consumido por ella. Recordé las palabras de Santiago 1:6-8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y me di cuenta de que mi fe, que creía inquebrantable, se estaba desvaneciendo ante esta terrible experiencia. ¿Habría sido toda mi vida de devoción completamente en vano? Esta pregunta retumbaba en mi conciencia mientras la presencia oscura parecía crecer a mi alrededor. Intenté aferrarme a lo que siempre había sido mi refugio, la oración. Quise invocar el nombre de Dios, rogar por su misericordia, recitar los salmos que tantas veces habían sido mi consuelo. Pero algo extraordinario y aterrador ocurrió. Mis palabras parecían morir antes de ser pronunciadas. Era como si hubiera una barrera invisible que impedía que mis oraciones se elevaran. La Biblia nos asegura en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin embargo, en aquel lugar extraño y terrible, ni siquiera sentía la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Jesús en este momento de máxima necesidad? ¿Dónde estaba la promesa de que nunca me abandonaría? La desesperación se apoderó completamente de mí. La fe que había predicado durante décadas, la confianza en las promesas divinas que había compartido con tantas almas afligidas, todo parecía inútil en este reino de sombras. Sentí una opresión en mi ser, como si aquella presencia oscura estuviera intentando comunicarme algo, aunque no con palabras, sino con sensaciones. Y lo que percibí me heló hasta lo más profundo. Parecía decirme que mi comprensión de Dios había sido superficial, que había estado adorando una imagen creada por mi propia mente y por siglos de tradición eclesiástica, pero no al verdadero Creador. Este pensamiento era más doloroso que cualquier tormento físico que hubiera podido imaginar. ¿Cómo podía ser posible? Había dedicado mi vida entera al estudio de la Biblia, a la oración, al servicio de lo que creía era el reino de Dios. ¿Todo había sido una ilusión? En medio de esta tormenta espiritual, sentí que mi identidad como sacerdote, como guía espiritual, como siervo de Cristo, se desintegraba pieza por pieza. La presencia oscura parecía regodearse en mi confusión y dolor. Intenté una última vez reunir los fragmentos de mi fe. Señor Jesús, intenté clamar, si alguna vez te he servido, si alguna vez he sido fiel a tu palabra, muéstrate ahora en mi hora de necesidad. Pero mis súplicas parecían perderse en aquel vacío gris. ¿Era posible que hubiera estado predicando a un Dios que no existía como yo lo había imaginado? ¿O que existiera pero que fuera indiferente a nuestras oraciones? Estas preguntas eran como dagas que atravesaban lo que quedaba de mi fe, y mientras me hundía en el abismo de la desesperación más profunda, algo increíble ocurrió. Algo que cambiaría para siempre mi comprensión de Dios, de la fe y de lo que significa realmente conocer a Jesucristo. Una luz comenzó a manifestarse en la distancia, una luz que contrastaba dramáticamente con la opresiva oscuridad que me rodeaba. Y con esa luz llegaría la revelación más impactante de toda mi existencia. De pronto, como un amanecer inesperado, en la noche más oscura, una luz comenzó a brillar en aquel espacio gris. No fue gradual, sino instantáneo, como si alguien hubiera encendido el sol en medio de las tinieblas. ¡Ay, Dios mío! La intensidad era tal que debería haber cegado mis ojos espirituales, pero en lugar de dolor, sentí un alivio indescriptible. Esta luz no era simplemente un fenómeno visual, era una presencia viva, palpitante, consciente. Y supe, con una certeza que trascendía toda comprensión humana,
que estaba ante la presencia de Jesucristo mismo. No era como lo había imaginado durante mis años de sacerdocio, no era la imagen serena y distante que había visto en tantos iconos y pinturas. Era una realidad tan poderosa, tan absolutamente santa, que la presencia oscura que me había aterrorizado momentos antes se disipó como la niebla ante el sol del mediodía. La santidad que emanaba de esta presencia luminosa era de tal magnitud que inmediatamente me sentí expuesto, desnudo en un sentido espiritual que nunca había experimentado. Cada pensamiento impuro, cada motivación egoísta que había tenido a lo largo de mi vida, cada momento en que había puesto mi propia gloria por encima de la gloria de Dios, todo quedó expuesto bajo esta luz divina. La Biblia dice en Hebreos 4:13, «Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Ahora entendía el verdadero significado de estas palabras. No había rincón de mi alma que pudiera ocultarse de aquella mirada que lo penetraba todo. Mi título de sacerdote, mis años de servicio, mis conocimientos teológicos, nada de eso importaba ahora. Solo estaba yo, con todas mis imperfecciones, ante la santidad perfecta de Cristo. Lo más extraordinario fue que, a pesar de sentirme completamente expuesto en mis faltas, no percibí condenación alguna emanando de aquella presencia divina. En lugar de juicio, sentí un amor tan puro y poderoso que me resultaba casi insoportable. Un amor que conocía cada uno de mis fracasos y aún así me aceptaba. No era la aceptación complaciente que ignora el pecado, sino un amor que reconoce la falta y aún así elige amar. Mientras intentaba asimilar esta experiencia abrumadora, Jesús me habló. No fue con palabras audibles como las que usamos en la tierra, sino directamente a mi espíritu, de una manera más clara y directa que cualquier comunicación humana. Y lo que me dijo me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Con una sencillez devastadora me preguntó, ¿me conoces? 3 palabras. Solo 3 palabras que contenían el peso del universo entero. ¿Me conoces? La pregunta reverberó en mi ser como un trueno. Yo, que había sido sacerdote, durante décadas que había predicado incontables sermones sobre Cristo, que había administrado los sacramentos en su nombre, que había guiado a otros en su camino de fe, me encontré sin palabras ante esta simple pregunta, porque en ese momento, bajo la luz de su presencia, comprendí una verdad terrible. Había conocido mucho acerca de Jesús, pero no lo había conocido a Él. Había estudiado la teología, la historia de la Iglesia, las interpretaciones de las Escrituras, pero no había tenido una relación verdadera y personal con el Dios vivo. Había sido como un guía turístico que describe con gran detalle un país que nunca ha visitado. Como dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. En ese momento entendí que había tenido conocimiento, pero no el amor íntimo que nace de una relación personal con Cristo. Esta revelación fue demoledora. Toda mi vida religiosa, que creía tan sólida y significativa, se mostró hueca en muchos aspectos. No es que mi fe hubiera sido completamente falsa o mi servicio totalmente inútil, pero había estado sirviendo a una imagen de Cristo creada por la tradición y la teología, no al Cristo vivo que ahora estaba frente a mí. Había confundido el conocimiento sobre Dios con el conocimiento de Dios, y la diferencia entre ambos es tan vasta como la distancia entre la tierra y las estrellas. Jesús me mostró que muchos de mis rituales y prácticas religiosas, aunque realizados con sinceridad, habían sido más un sustituto de la relación verdadera que un camino hacia ella. Como dijo el Señor a través del profeta Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y yo, que había citado este versículo tantas veces en mis sermones,
Nunca había imaginado que pudiera aplicarse a mí mismo, a mi propia relación con Dios. Mientras permanecía en aquella presencia luminosa, Jesús comenzó a mostrarme visiones del estado espiritual del mundo y más específicamente de la Iglesia. No eran imágenes externas, sino impresiones directas en mi conciencia, más reales y vívidas que cualquier cosa que hubiera experimentado con mis ojos físicos. Lo que vi me dejó sin aliento. Madre mía, era como si un velo hubiera sido levantado, permitiéndome ver la realidad espiritual que subyace bajo la superficie de nuestras instituciones religiosas. La primera visión fue de iglesias repletas de gente. Desde catedrales majestuosas hasta humildes capillas rurales, los edificios estaban llenos de fieles que cantaban, oraban y participaban en los rituales. Pero lo que Jesús me permitió ver fue que, aunque físicamente llenas, muchas de estas iglesias estaban espiritualmente vacías. La fe que se profesaba allí era a menudo superficial, más una costumbre cultural o una búsqueda de consuelo psicológico que una verdadera conexión con Dios. Como dice Mateo 15:8-9, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Vi congregaciones enteras que repetían oraciones de memoria sin que sus corazones estuvieran realmente involucrados, que cantaban himnos de alabanza mientras sus mentes divagaban por asuntos mundanos. La Biblia era citada pero no vivida, predicada pero no practicada. Luego, con tristeza indescriptible, me fue mostrado el estado de muchos líderes religiosos, incluyendo sacerdotes como yo. Vi predicadores seducidos por el dinero y la popularidad, utilizando el nombre de Dios para enriquecerse o para alimentar sus egos. Algunos conscientemente, otros sin darse cuenta, habían convertido el ministerio en una profesión en lugar de una vocación divina. Predicaban un evangelio edulcorado, cuidadosamente diseñado para no ofender o desafiar demasiado, temerosos de perder miembros o donaciones. Como advierte 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vi pastores que eran más empresarios que pastores, más preocupados por el número de asistentes que por el estado espiritual de sus ovejas. Y lo más doloroso, reconocí aspectos de mí mismo en estas visiones. La siguiente revelación fue igual de perturbadora. Vi multitudes de creyentes cuya fe se centraba principalmente en lo que podían obtener de Dios, no en lo que podían darle. Buscaban a Jesús por sus bendiciones materiales, por sanidades físicas, por prosperidad económica, pero rara vez por un encuentro transformador con su persona. La religión se había convertido para muchos en una transacción, oraciones y rituales a cambio de bendiciones y protección. Dios no es un cajero automático espiritual, me mostró Jesús con tristeza. Yo no vine para ser un distribuidor de bendiciones, sino para restaurar la relación rota entre la humanidad y el Padre. Vi personas que salían decepcionadas de los servicios religiosos cuando no recibían el milagro que esperaban, como si la presencia de Dios debiera manifestarse según sus expectativas. Como advierte Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Con un dolor que atravesaba mi alma, Jesús me mostró mi propia responsabilidad en esta situación. Como sacerdote, había estado más preocupado por mantener las tradiciones y enseñar las doctrinas correctas que por guiar a las almas hacia un encuentro personal con Cristo. Había confundido los medios con el fin. Los rituales, sacramentos y enseñanzas que debían ser puentes hacia Dios se habían convertido en fines en sí mismos. La Biblia, que debería ser una ventana a través de la cual vemos a Dios, se había convertido en algunos casos en un ídolo de papel. ¿Has conducido realmente a las almas hacia mí?, me preguntó Jesús, ¿o simplemente las has guiado hacia una religión sobre mí? Esta pregunta me atravesó como una espada. Recordé todas las veces que había insistido en la
importancia de la doctrina correcta, pero había fallado en enfatizar la importancia de la relación personal con Cristo. Como dice Juan 5:39-40, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Había enseñado a mis feligreses a escudriñar las Escrituras, pero no siempre los había llevado al Cristo vivo de quien esas mismas Escrituras testifican. La visión continuó mostrándome cómo, a pesar de todo esto, Dios seguía obrando. Vi pequeños grupos de creyentes genuinos dispersos por todo el mundo, personas que realmente conocían a Jesús y lo seguían con todo su corazón. No siempre eran los más visibles o los que ocupaban posiciones de liderazgo, pero sus vidas transformadas y su amor auténtico eran como luces en medio de la oscuridad. Estos verdaderos discípulos no se distinguían por su denominación religiosa o por la grandeza de sus templos, sino por la profundidad de su relación con Cristo y su amor desinteresado hacia los demás. Como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vi cómo el Espíritu Santo seguía moviéndose, llamando a las personas a una fe auténtica que trascendiera las formalidades religiosas, y entendí que, a pesar de todas las fallas de la iglesia institucional, Dios nunca había abandonado a su pueblo. Su gracia seguía obrando, su amor seguía transformando vidas, a menudo a pesar de nuestras estructuras religiosas, no gracias a ellas. Mientras asimilaba estas revelaciones devastadoras pero necesarias, sentí que Jesús me comunicaba algo más, no con palabras, sino con una impresión clara en mi espíritu. Me estaba ofreciendo una elección. Podía permanecer allí en su presencia, dejando atrás mi vida terrenal para siempre, o podía regresar y compartir lo que había visto y aprendido. Qué disyuntiva tan difícil. Por un lado, estar en la presencia de Cristo era una dicha incomparable, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Como dice Filipenses 4:7, el amor que emanaba de Él era más satisfactorio que cualquier experiencia que hubiera tenido en la tierra. ¿Quién querría abandonar semejante gloria para volver a un mundo de dolor y confusión? Sin embargo, mientras consideraba esta opción, Jesús me mostró algo más. Vi a muchas personas, incluyendo a miembros de mi propia congregación, atrapadas en la misma religiosidad vacía que yo había practicado. Personas sinceras que, como yo, pensaban que conocían a Dios cuando en realidad solo conocían cosas sobre Él. Vi su confusión, su hambre espiritual insatisfecha a pesar de sus actividades religiosas, y entendí que muchos aún podían ser alcanzados, podrían experimentar una transformación genuina en su relación con Dios, pero solo si alguien les mostraba el camino. Como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vi que mi testimonio podría ser una luz para aquellos que, como yo, habían confundido la religión con la relación. La decisión fue difícil, pero finalmente elegí regresar. No por miedo a lo desconocido ni por apego a la vida terrenal, sino por amor a aquellos que aún podrían ser alcanzados con este mensaje. La Biblia nos enseña en Filipenses 1:21-24 que Pablo enfrentó una disyuntiva similar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora entendía perfectamente lo que Pablo sintió. Estar con Cristo era infinitamente mejor, pero quedarse por amor a otros era una expresión de ese mismo amor que Cristo me había mostrado. En un instante sentí como si fuera succionado de vuelta a mi cuerpo. El retorno fue abrupto y desorientador. De pronto estaba de nuevo sintiendo el dolor físico de mi enfermedad, escuchando los sonidos de la habitación del hospital, percibiendo el olor a desinfectante. Abrí los ojos para ver a mi familia y al personal médico rodeándome con expresiones
que mezclaban asombro e incredulidad. Más tarde me enteraría de que había sido declarado clínicamente muerto durante casi 7 minutos. Los médicos ya habían abandonado los intentos de reanimación y estaban preparándose para certificar mi defunción cuando, inexplicablemente, mi corazón volvió a latir. Para la ciencia médica era un caso inexplicable. Para mí era el comienzo de una nueva misión. La readaptación a la vida después de semejante experiencia fue extremadamente difícil. No solo por la debilidad física resultante de mi enfermedad, sino principalmente por el impacto espiritual y emocional de lo que había experimentado. ¿Cómo podía continuar con mi vida cotidiana después de haber estado en la presencia de Cristo? ¿Cómo podía expresar con palabras humanas lo que había visto y sentido? Era como intentar describir un océano a alguien que solo ha visto charcos de lluvia. Sin embargo, sabía que debía intentarlo. Como dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este versículo adquirió, para mí, un significado completamente nuevo. Ya no era solo una frase bíblica, sino la descripción exacta de mi situación. Había visto y oído cosas que transformaron mi comprensión de Dios y de la fe, y sentía la responsabilidad de compartirlo. Lo más sorprendente de todo fue que, junto con esta experiencia trascendental, recibí una curación física que los médicos no podían explicar. El cáncer que me había llevado al borde de la muerte comenzó a retroceder de manera inexplicable. No fue instantáneo, pero en las semanas siguientes los exámenes mostraron una mejoría constante hasta que, finalmente, no quedó rastro de la enfermedad. Los oncólogos hablaban de remisión espontánea, un fenómeno raro pero documentado. Para mí, era una confirmación más de la realidad de mi experiencia y de la misión que se me había encomendado. Como dice el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de J.H. Dios me había dado no solo un mensaje para compartir, sino también el tiempo necesario para hacerlo, y estaba determinado a no desperdiciar esta segunda oportunidad, a no volver a la religiosidad vacía que había practicado antes. Ahora mi meta era una sola: ayudar a otros a conocer realmente a Jesucristo, no solo a saber cosas sobre Él. Cuando comencé a compartir mi experiencia, me encontré con reacciones diversas que pusieron a prueba mi determinación. Mi familia, aunque feliz por mi recuperación milagrosa, mostraba cierto escepticismo sobre los detalles de lo que había vivido. ¿No será que tu cerebro, falto de oxígeno, creó estas visiones?, me preguntó mi hermana con delicadeza. La ciencia explica estas experiencias como alucinaciones provocadas por la química cerebral, añadió mi sobrino, estudiante de medicina. Sus dudas eran comprensibles. Yo mismo, antes de esta experiencia, habría reaccionado con similar escepticismo, pero ahora sabía con una certeza que trascendía toda lógica humana que lo que había experimentado era más real que la realidad cotidiana que percibimos con nuestros sentidos. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta escritura cobraba ahora un significado completamente nuevo para mí. La reacción de mis compañeros sacerdotes fue aún más difícil de sobrellevar. Algunos me acusaron sutilmente de herejía, sugiriendo que mi experiencia contradecía ciertos aspectos de la doctrina oficial. La Biblia nos da toda la revelación que necesitamos, me recordó el padre Antonio, un teólogo respetado. Debemos tener cuidado con experiencias personales que pueden desviarnos de la verdad establecida. Otros simplemente evitaban el tema, como si temieran que mi experiencia pudiera desestabilizar los fundamentos de su propia fe. Unos pocos me escucharon con genuino interés, pero incluso ellos parecían más intrigados por los aspectos sobrenaturales de mi relato que por su mensaje central: la diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Dios mío, qué doloroso era ver cómo mis hermanos en la fe, aquellos con quienes había compartido décadas de ministerio,
eran a menudo los más resistentes a escuchar. Pronto comprendí que muchas personas prefieren permanecer en su zona de confort espiritual antes que cuestionar las bases de su fe. Es más fácil seguir rituales familiares y repetir doctrinas aprendidas que embarcarse en la aventura, a veces turbulenta, de una relación personal con el Dios vivo. Como dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esta última parte me impactaba ahora. Mas dijeron: no andaremos. Veía esta resistencia en muchos rostros cuando compartía mi testimonio. Era como si les estuviera pidiendo que abandonaran la seguridad de su religión estructurada para aventurarse en lo desconocido, aunque ese desconocido fuera en realidad una relación más profunda con el mismo Dios al que afirmaban servir. A pesar de estas resistencias, decidí hablar sin importar el costo. Ya no temía perder mi posición en la iglesia, mi reputación o incluso amistades de toda la vida. Había estado en presencia de Jesús y cualquier temor humano parecía insignificante. En comparación, comencé a predicar con una nueva urgencia y autenticidad, compartiendo no solo doctrinas y teología, sino mi experiencia personal con Cristo y la transformación que había producido en mí. Como dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya no me interesaba impresionar con mi conocimiento bíblico o mi elocuencia. Solo quería que las personas conocieran al Jesús que yo había encontrado, no al Jesús de las tradiciones religiosas o las interpretaciones teológicas, sino al Cristo vivo cuya presencia transforma toda la existencia. Cuando finalmente reuní el valor para compartir mi experiencia completa con mi congregación, las reacciones fueron variadas y reveladoras. Algunos lloraban silenciosamente mientras hablaba, como si mis palabras hubieran tocado un anhelo profundo en sus corazones. Podía ver en sus ojos el reconocimiento de una verdad que, de alguna manera, siempre habían intuido, que había algo más que la rutina religiosa que habían estado siguiendo. Otros mostraban confusión, incomodidad o incluso ira. Un puñado se levantó y abandonó el templo antes de que terminara de hablar. Esto también era comprensible. Estaba desafiando no solo sus creencias, sino toda la estructura sobre la cual habían construido su identidad espiritual. Como dice Juan 3:19-20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No es que estas personas fueran malvadas en el sentido convencional, pero había comodidad en la oscuridad de una religiosidad que no exigía una transformación profunda, que permitía mantener control sobre la propia espiritualidad.